día a todo el equipo. Muchas gracias por recibirme aquí en el Tribuno. Bienvenida. Y gracias. Y la verdad es que Salta siempre es un buen plan, siempre es una buena idea. Ya he venido varias veces, me ha tocado venir a trabajar. Algunas veces antes, debo agregar, estuve aquí porque fui a la Virgen del Cerro y estuve viendo algunas cosas que me encantaron. Pero básicamente he venido ya varias veces a trabajar y este es un viaje de trabajo. De como bien trabajo. dijiste. Por eso solamente se explica que sea un martes, porque lo ideal es que sea un jueves y ya el viernes tiene otro color y bueno, Exacto. de paso se quedan el fin de semana, que es lo que los salteños queremos además. Que pase. Me encantaría, pero te digo, ¿cuándo me voy? El sábado a las 8 de la mañana. Claro. O sea que trabajo esta semana y me voy tempranito. Pero a ver, recién decías algo que, Fernando, que es tal cual. O sea, esta tarde vamos a estar reunidos en la Cámara de Diputados con, bueno, espero que muchos legisladores, porque el tema en realidad es transversal y nos concierne a todos. Este no es un tema que pueda separarnos a nadie, no es un tema que divida facciones o que sea partidario, es absolutamente convocante, absolutamente unificante de todas las partes, porque estamos hablando de la explotación de personas, estamos hablando de la trata de seres humanos, de la esclavitud, y si quieren ahora les comparto cuáles son las modalidades de trata que tenemos en el país, que son varias. Digamos, cómo se verifica la trata en Argentina. Pero aquí en Salta también tienen modalidades específicas y suceden ciertas cosas que, bueno, es de lo que vamos a hablar en esta capacitación, que no es la única. También vamos a estar con otros legisladores que son concejales el día viernes y vamos a estar con médicos y enfermeras el día viernes por la mañana, antes de ir después con los concejales. En el nuevo Hospital del Milagro. Sí. Me dijeron que van a haber como 280 profesionales, así que me parece excelente y lo que vamos a intentar además es que Salta, así como es pionera en muchas cosas en este tema, hablando de trata y de abusos, la ley Octorina, y es totalmente pionera Salta y me parece fabuloso, también vamos a intentar que sea pionera en protocolos de detección y de atención de trata en materia de salud, es decir, detección en hospitales, en clínicas, en centros, claro. Y que no se confunda con que la persona llega mal, herida o psicológicamente y se confunde con otra cosa, que sepamos tener esos indicadores donde los médicos y los enfermeros digan, che, acá puede haber un caso de salud, ¿sí? Verónica, te hago una pregunta para que vos puedas agarrar el café, así compartimos esta charla de manera amena acá. Perfecto. Aunque el tema obviamente es lo suficientemente grave y serio para no tener desviaciones, pero me pregunto, y entiendo que la respuesta es un tanto obvia, pero nos interesa como salteños, es cuando vas a una provincia fronteriza, el speech, el discurso, la carpeta, tiene otros artículos, ¿no es cierto? Otros elementos. No es lo mismo, no sé, Córdoba que Salta. Claro. ¿Entiendes? No, es totalmente cierto, sí. En realidad hacemos mucho trabajo de frontera y de interior, obviamente, ¿no? Pero digo, cuando hablamos de frontera, hablamos tanto la frontera con Uruguay, Argentina y Uruguay. Por ejemplo, hemos estado allí trabajando, dando capacitaciones en Paysandú, trabajamos mucho como colegas con el equipo de Uruguay, donde ellos tienen además mucho problema, digamos, están atentos y hacen prevención con la trata en la pesca, en alta mar, en el puerto de Montevideo, o sea, no por los uruguayos, sino por los buques que entran, salen y que de pronto hay que saber detectar situaciones de explotación dentro de la empresa pesquera. Luego, por ejemplo, siguiendo, por supuesto, todo lo que es Triple Frontera, Misiones, Corrientes, Formosa, ahí de Corrientes y Formosa y demás, hay que pensar todos los caminos que hay a Chaco, a Santiago del Estero, ¿sí? Siempre estoy pensando en frontera, ¿sí? Hemos trabajado mucho en la zona de la Triple como tal, y en la zona de Clorinda, por ejemplo, Puerto Falcón. Yo me he recorrido prácticamente todas las fronteras. He estado viendo y verificando los pasos fronterizos clandestinos que se usan. El caso Loan nos hizo hablar mucho de esa zona. De esa zona. Y bueno, y fíjate que, por supuesto, recién veía inclusive que estaban ahí con algunas coberturas en televisión con el caso Loan, pero fíjate que es toda una zona y es muy amplia, y también pasa en Salta y pasa en Jujuy, donde la vecindad de los dos países hace que haya muchos pasos que para la gente son
naturalizados. Claro. ¿Sí? En Formosa y Paraguay, por ejemplo, cruzan a comer un asado, vuelven a la tarde. Los chicos usualmente de Paraguay pasan a las 7 de la mañana de Paraguay a Argentina, van a clases y vuelven a las 5 de la tarde. Acá en la frontera norte pasa lo mismo. ¿No? Ocurre todo el tiempo. Acá he estado cruzando, en Orán, en Villazón, etcétera. Pero entonces, eso que puede ser natural y que es buenísimo que haya esa hermandad de países. Sí. Yo tengo esa hermandad con los uruguayos, por ejemplo, en mi zona. Pero claro, también es la que facilita otras cosas. Y entonces, sí, el tema de las fronteras hay que cuidarlo específicamente. Después también todo lo que es la cordillera, también tenemos un tema. Y quiero decirles que acabamos de firmar hace menos de un mes un plan bilateral de trabajo con Chile, porque claro que tenemos filtraciones para un lado, para el otro, temas que por ahí rodean a la zona minera en Argentina o petrolera, y no porque la trata esté dentro de la minería o dentro del petróleo, donde además las condiciones laborales y los sindicatos cuidan mucho al personal. No, el tema es que hay buenos salarios, hay mucha población masculina, y ahí es donde los tratantes observan la situación y llevan permanentemente mercado, digamos, por decirlo, terrible mercado, porque para los tratantes la persona es un mercado, claro. Entonces ven el mercado de vender personas, pero en este caso para la explotación sexual femenina, ¿sí?, en toda esa zona. Y bueno, también cruces, en fin, de Chile habría muchísimo más que hablar, pero vos me preguntabas frontera, y sobre todo esta frontera, interpreto que es la que te interesa, ¿sí? Acá hay que cuidar a los niños, mucho, el cruce de un lado para otro, la posibilidad de venta o de cruce ilegal de menores, el tema de la explotación sexual de mujeres de un lado y del otro. En nuestro país sabemos que absolutamente es delito la explotación prostibularia, proxenetas, etcétera. Eso ya de por sí es un delito e implica que seguro se va a detectar trata. Del sistema prostibulario siempre se está rescatando gente de la trata porque las explotan dentro del sistema prostibulario, que en Argentina es clandestino, en los países de alrededor no es clandestino, es legal. Entonces ahí viene la captación engañosa para las chicas: venite que acá la vas a pasar bien, venite que acá son buenas condiciones, y cuando encontramos luego a argentinas que hay que ir a rescatar a los países vecinos porque son crudamente explotadas, ¿sí?, aprovechándose de su situación. En fin, hay mucho más para hablar, y yo veo que estoy hablando sola. Me encantaría también por ahí tocar el punto del chineo y el rameo, pero escucho si tienen otra pregunta. Ahora seguimos. Dale. Y el tema, cada vez son más niñas las que van a rescatar. ¿Cómo es el tema etario, las edades? El tema etario en Argentina, y ahí sí vamos a todo el país, o sea, no solamente a la zona de frontera o la zona de Salta. Hay niños y niñas y adolescentes que se rescatan en Argentina, sí. Se rescatan en situación, por ejemplo, de explotación laboral dentro de campos. Se detectan situaciones que a veces son trata pura y a veces son situaciones conexas, ¿verdad? Que no es trata, pero que sí implican una explotación de menores de edad. Se los encuentra a veces con familias completas donde los menores están dentro de toda la situación de explotación. Luego tenemos también, por supuesto, la explotación sexual. ¿Y dónde se da mucho la explotación sexual de menores? En la producción de material de abuso sexual infantil. Hoy por hoy, les cuento, para que por ahí tengamos el mismo lenguaje, hoy por hoy se le llama MASI. MASI es una sigla, Material de Abuso Sexual Infantil. ¿Qué es el MASI? La pornografía infantil. Lo que incluso en la ley de trata argentina todavía, la ley de trata pone 6 modalidades de trata que hay que combatir en Argentina. La explotación de la prostitución ajena, que sería la trata sexual; la explotación laboral, que sería la trata laboral; los matrimonios forzosos, que aunque algunos piensan que no existe, en Argentina hay matrimonios forzosos en la zona de Cuyo, ¿sí?, zona de Cuyo, zona de San Juan, zona norte, Misiones Misiones Corrientes. Entonces, esas 3. Luego, la producción, la ley dice producción de pornografía infantil y su distribución y venta y sus representaciones, y ahí quiero hacer un paréntesis para después con todo lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Son representaciones y todo lo que está incidiendo el material de tipo incluso de pedófilo, pero que se vende. Cuando hay ganancia, hay trata. Cuando no hay ganancia, es otro tipo de delito. Después tenés la extracción ilegal y distribución de órganos, fluidos humanos y tejidos humanos. No es solamente sacar un páncreas o un riñón o las córneas, es órganos, fluidos humanos y tejidos humanos. Es sangre, es semen, es óvulos, todo ese comercio. Y después, finalmente, la 6ª modalidad es la reducción neta, lisa y llana a esclavitud o servidumbre.
Porque las otras, acuérdense que yo decía explotación sexual, explotación laboral, producción de más y tal, pero también está la esclavitud, o sea, neta y llana, bajo candado, etcétera. O sea, las formas antiguas que uno piensa, esto es esclavitud, sí también se dan en Argentina. Se da toda una variedad, se da trata durísima, trata media, trata blanda, como le llaman algunos investigadores, pero que todas constituyen explotación del ser humano como un trapo que después si quiero lo descarto. Y la tecnología que nos invade en este momento en el mundo entero y que obviamente debe, a través de aplicaciones, hay aplicaciones de todo tipo, hace mucho más compleja o al revés, el celular deja las huellas que tal vez los formalismos anteriores no dejaban. Tenés las dos miradas, Fernando. Por un lado, la tecnología ha agravado situaciones. Hoy por hoy el componente digital y el componente tecnológico dentro de la trata en todo el planeta, no me refiero solo a Argentina, en todo el planeta ha agudizado ciertas formas y situaciones. ¿Por qué? Porque con un celular, un solo tipo, ponele que está en Catamarca o en Entre Ríos o está en Paraguay, donde vos quieras, un solo tipo, te maneja situaciones de explotación, de captación, de movimiento de migrantes o lo que sea, uno en varios lugares, ¿sí? Es decir, no se requieren bandas organizadas grandes, mafias, cuando con muy poco, 1, 2 o 3 lo manejan con tecnología. ¿Qué hace la tecnología hoy? ¿Qué hace? Muchas cosas hace. Por eso les quiero adelantar que, y ahora les explico qué hace, pero en Argentina tiene por ley que tener planes bienales de lucha contra la trata, o sea, cada 2 años. La ley de trata reformada en 2012 dice que tienen que ser planes cada 2 años. Siempre Argentina tenía 4 ejes en ese plan: prevención, persecución, articulación interinstitucional, asistencia y protección de víctimas. Nosotros en este plan actual le metimos una quinta pata, que se llama innovación y tecnología. Y francamente fue un acierto, fue un golazo. ¿Por qué? Porque por ahí está pasando el gran porcentaje de la trata. ¿Para qué? Lavado de dinero, es decir, el oxígeno de la trata, pasa por el lavado y pasa por criptoactivos, billeteras virtuales. Es decir, antes se hacía un allanamiento, se llevaban los fajos de dinero, se incautaban computadoras para abrir y ver a dónde se había depositado la plata física. Hoy por hoy, lo mismo. Acá te tienen toda la plata, todos los lugares, todas las cuentas, y si los fiscales, policías y expertos no están bien entrenados, que en Argentina, gracias a Dios, sí lo están y cada vez hay más entrenamiento, tienen que aprender a abrir así el material para poder rescatarlo, porque si no, de la vereda de enfrente un tipo te saca todo, ¿me entendés? Claro. Entonces, la parte virtual maneja el dinero, maneja la captación, maneja el engaño, maneja la captación para la ludopatía, a través del juego con los chicos que apuestan a través del teléfono y luego, pero esto está medido, saben qué número, saben a quién lo dejan ganar, y cuando empieza a perder, como saben quién es, necesitas plata, vení, yo te doy, pero ahora haces lo que yo quiero. Y empieza la explotación laboral, sexual, etcétera. Tenés la captación sexual, tenés la producción de mase, o sea, porno infantil, tenés la explotación de mujeres sexual vía streaming, ¿sí? Tenés el monitoreo de migrantes, tenés la extorsión, con camaritas como esas 2 que tenemos acá, remotamente están todo el tiempo monitoreando y viendo qué pasa. Viene, por ejemplo, también la deuda inducida y falsa. Estuviste con el celular. Bueno, sí, no sé. Bueno, $15 de multa. Fuiste al baño mientras estaba el streaming. Bueno, quería ir al baño, o sea, $20. Y te demoraste, $30. Y además, no sé. Entonces, es una deuda que nunca para y que viene luego entonces la extorsión y la obligación a la víctima de hacer un montón de cosas que no quería, hasta 16 horas diarias explotadas atrás de una cámara, tener relaciones físicas, abortos obligatorios, como hay en uno de los casos, porque quedó embarazada, con una cámara de la cintura para arriba donde iba a la plataforma de streaming y de la cintura para abajo. Esto no lo digo porque yo sea cruenta, lo digo porque está dentro del juicio y porque además fue publicado ya anteriormente, así que por eso me permito mencionarlo. Esa víctima le practicaban un aborto obligatorio y mientras le quitaban el hijo en pedazos, la violaban con aparatología que pueden manejar los pseudoclientes, que son también tratantes, a través del celular. Todas esas cosas terribles pasan y yo quiero decirlas para que las chicas se alerten y no piensen que van a
cambiar su vida porque ahora son productoras de contenido, cuando lo que están haciendo en realidad es porno o prostitución, explotación sexual a través de una cámara. Realmente ahí me despiertan mil preguntas, ¿no? Hay mucha información que estamos procesando mientras vos nos contás todo esto. Pero yo quiero ir a la capacitación que vas a brindar el viernes. Bien. Y evidentemente por la cantidad de participantes que va a haber, hay un tema ahí, ¿no? Sobre salud. ¿Tienen herramientas los médicos para detectar trata de personas? Sabemos que los médicos están obligados a denunciar si es que ven algún tipo de violación, esa cosa, pero ya hablamos de otro tipo de situaciones. ¿Hay herramientas hasta legales para que ellos actúen? Por supuesto que sí. Mira, las herramientas las tienen los médicos y enfermeras y personal de la salud. La tienen los docentes. Quiero decir que también estamos trabajando con Salta en capacitación de docentes. La tienen, por supuesto, las fuerzas de seguridad. La puede tener la ciudadanía en general, todos ustedes, todos nosotros, los periodistas. Le cuento que ya en varias provincias he dado capacitación a periodistas. Como periodista, que bien dijo Fernando, yo he trabajado Clarín, Nación, CNN, en Radio Nacional, me estoy acordando. Y yo investigaba trata. Entonces, ayudar a los colegas a ver cómo perseguir la trata y colaborar con este cambio social desde la profesión. La tienen los diputados, los legisladores. Entonces, todos podemos tener herramientas. ¿Cuáles son? Hay indicadores de alerta temprana para saber detectar que esa situación puede ser de trata, que esa persona puede estar siendo víctima por la gestualidad, por la palabra, por cómo está el acompañante, cómo la maneja, qué pasa con los pasajes, qué pasa con el equipaje, qué pasa. También capacitamos a los choferes de colectivo, capacitamos al personal de turismo y hotelería para que detecte cuando un tipo entra con una menor o con un menor y pone el cartelito de ocupado y no molestar durante 2 días completos y nadie entra, y no sabe justificar el vínculo de un tipo grande con un menor, ¿sí? Y que la hotelería tiene que estar atenta a esas situaciones. 3, 4 chicas que vienen juntas, que la mirada, el tono de voz, la forma, indican que están sometidas o casi como que preguntando con la mirada a quien les permite qué decir, la documentación, cómo está, las adulteraciones, quién les maneja la plata. Hay un montón de señales. Lo mismo en salud. Es decir, ya ahí capaz que no vas a ver el pasaporte, vas a ver los médicos y sobre todo les adelanto que vamos a compartir con una médica que está en Río Gallegos y que ha visto muchos casos de trata ella hospitalaria y trata de alta mar que le han traído de países extranjeros, buques de Camboya, etcétera, explotados que le piden a la prefectura que los vayan a rescatar en el helicóptero y vienen. Entonces ella misma me va a ayudar, las dos juntas lo vamos a decir. Por ejemplo, ves una situación de, no sé, peso, altura, forma, y alguien puede decir, está desnutrido. Pero hay ciertas pautas que dicen, no es que está desnutrido. La persona se pone de esa manera cuando sufre ansiedad permanente, cuando sufre sometimiento, cuando sufre jornadas de 7 días de 16 horas de laburo, produce este tipo de persona. Eso un médico tiene que saber verlo, porque entonces detectará trata laboral. ¿Me explico? Sí. Verónica, con respecto a la lucha contra la trata de personas, ¿se puede comparar con la lucha contra el narcotráfico? Aunque supongo, nos está dando mucha información de golpe, calculo que debe haber algún punto de encuentro en la trata de personas con el narcotráfico. Y una cortita, si es que contamos con las herramientas para poder luchar contra eso, así como el Estado lucha contra el narcotráfico, bueno, si se puede, si se tiene las herramientas para luchar contra la trata. Por supuesto que sí. Y qué bueno que además estamos pisando este suelo argentino, porque Argentina, primero que nada, es nivel 1, digamos, en rango internacional. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos tiene una categorización, llamémosle, de 198 países que se analizan anualmente sobre qué está pasando en la lucha contra la trata. De esa categorización depende incluso hasta los créditos del Banco Mundial. Y son nivel 1, 2, 3, es el tip report anual que se hace, tier 1, tier 1, tier 2, tier 3, y tiene a su vez subnivel. En definitiva es como que tuviera 6 niveles. Argentina desde el año 2018 más o menos está en el nivel 1. ¿Qué significa eso? Porque algunos dicen, ¿cómo va a estar nivel 1 si acá hay trata? Por eso, está en nivel 1 porque hay trata y por las herramientas de lucha. ¿Sí? Acá es como que dijéramos, tu hospital es nivel 1 en lucha oncológica. ¿Quiere decir que no hay cancerígeno? No, es que hay y tenés las herramientas. Así pasa con Argentina. Legales,
de asistencia, los organismos de apoyo psicológico y médico a las víctimas luego del rescate, los programas de ayuda a las víctimas que justamente han sido remodelados. Llevamos en este momento 21 provincias que han adherido al nuevo modelo de asistencia directa a las víctimas, que trabajan en conjunto con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Justicia. Pero luego, para el combate como tal, a ver, te dije que había un plan bienal. Ese plan tiene área, por ejemplo, de prevención. Entonces, la prevención ahí tiene un montón de cosas. Particularmente capacitaciones, formación, talleres con alumnos, docentes, lo que te decía hoy, trabajar con el turismo, con los choferes de colectivo, con todas las áreas que se pueda del país, para que sepan detectar, prevenir, cartelería, información, etcétera. Prevenir. Porque con la prevención le estamos quitando víctimas a la trata antes de que las exploten. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Luego está la persecución. En persecución tenés todas las fuerzas de seguridad argentina, las federales y también las provinciales, no sé, prácticamente el 100%, tienen área de trata, es decir, específica, formados para luchar contra la trata de personas. La tecnología argentina ha ido adquiriendo en los últimos 3-4 años, pero particularmente en el año 24, 25, 26, se ha formado, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Nacional, el CS5, nuevos organismos para la lucha concreta contra la trata y otros crímenes digitales y la detección y la forma de combate. Luego, me decías de narcotráfico y demás. Hoy por hoy hablamos, perseguimos e investigamos todos la convergencia criminal. Es decir, los cruces que hay entre narco, trata, terrorismo, ¿sí? Y otras formas de crimen organizado nacional y transnacional, que de pronto, por ejemplo, hay determinadas formas de crimen que se nutren de la ganancia de la trata para aplicarla a otros negocios de ellos, ¿sí? Entonces ahí viene la convergencia y el cruce. Dos cositas quiero decirles, ¿sí? Que me parecen interesantísimas. Este año estuve participando en la OEA, la Organización de Estados Americanos, tiene cada 2 años, por eso el año pasado no hubo y este año sí, cada 2 años la reunión de todas las cabezas nacionales del hemisferio, Canadá, Tierra del Fuego, de lucha contra la trata. Y en ese caso soy punto focal, digamos, me toca representar al país, ¿sí? Mi cargo es ese, ¿sí? Entonces, estábamos todos los países, se trabajó muchísimo, se vieron planes de todo tipo, recomendaciones, y la OEA saca luego un documento con 29, 30, no me acuerdo, recomendaciones puntuales de lo que pasa en América. Observé en esas discusiones, que fueron varias y que estábamos muchos países y había discusiones entre los países, que, por ejemplo, no se estaba abordando la prevención y persecución de la trata digital y de la trata reproductiva. La venta de vientres y posterior venta de bebés en línea, ¿sí? En línea, en producción, en línea me refiero, ¿sí? Que en Argentina está pasando, Colombia también es un país que lo está sufriendo mucho, y que en Argentina tenemos casos, investigaciones fiscales, etcétera, de la trata reproductiva, a pesar de que no está en la ley porque es muy nueva, ¿sí? Entonces, lo planteé, puse consideraciones preliminares para las recomendaciones, una recomendación concreta que la mandamos de Argentina por escrito, es la recomendación 12, se discutió, un par de países ahí como que sí que no, y finalmente se votó por unanimidad. Es decir, la OEA, 33 países ya están diciendo que hay que investigar, perseguir y detectar qué pasa con la trata digital en toda América y la trata reproductiva, y ni siquiera la tenemos legislada, pero sin embargo ya está reconocida. Claro. Y luego una cosita más es esta, logramos el mes pasado, ya es el otro, no, claro, estamos en junio, perdón, en mayo, con el Consejo Federal de Educación. Uno de los objetivos del Plan Bienal en Prevención es que la educación en Argentina tenga la obligación, todas las provincias, primaria, secundaria, superior, privada, pública, rural, lo que fuera, de tener una instancia al menos al año de prevención de la trata, de decirles a los chicos lo que pasa, de contarles, de prevenir, empezar por el grooming con los más chiquitos, hablarles de lo que sucede y cómo protegerse, y formar a los docentes. Esto que lo teníamos previsto y que todavía como que no salía, en el mes de febrero me junté con Carlos Torrendel, el secretario de Educación de la Nación. Estuvimos viendo que Carlos me dijo, lo que te aconsejo es el Consejo Federal de Educación, porque están todas las provincias, y si las provincias toman la decisión, eso va a ser un éxito, si no, no. Entonces le propusimos a las provincias, se trabajó una resolución, varias provincias inclusive opinaron, cambiaron, etcétera, se hizo muy, muy federal.
Y en el Consejo Federal de mayo, las provincias lo votaron por unanimidad. Estamos preparando los materiales ahora para mandarles. Entonces, a partir de ahora, los chiquitos argentinos de primer grado a quinto año tendrán que escuchar todos los años qué es la trata, qué es lo que les hace y cómo protegerse. ¿Sí? Verónica, ¿y cómo venimos en materia de condenas, digo, a los tratantes? Sí. ¿Se logran dar, desarticular bandas? Sí. Mira, andamos bien, básicamente te quiero decir eso. Hay muchísima investigación. Si vos te pones a buscar, por ejemplo, estadística, capaz que hay más de 5.000 casos, órdenes, etcétera, que están paralelas porque vienen capaz que de hace 5 años, 6 años, 7 años, 1 año, 1 mes, ¿sí? En investigación. Uno dice, bueno, ¿y eso cómo lleva a fallos y condenas? Bueno, es tan rápida o tan lenta como el resto de la justicia. El nuevo sistema, ¿sí? Acusatorio, no me salía la palabra, perdón, ha logrado acelerar todo esto. Entonces, el sistema acusatorio sí ha venido, y ya está en muchísimas de las provincias argentinas, ha venido a proveer herramientas, sobre todo a los fiscales, que son los que están a cargo, ¿sí? Para ordenar medidas, ver y tratar de acelerar todos estos procesos. La Protex es la Procuraduría Federal de Lucha contra la Trata en Argentina y es la que organiza, etcétera, con todos los fiscales federales del país. Trata es un delito federal y la verdad es que la Protex es modelo internacional, sobre todo en América hispana, digamos, en Portugal, en España, etcétera, han logrado conformar lo que se llama la Red TRAM, es la red de fiscales de trata de toda Latinoamérica y de Portugal y de España. Argentina tiene la Secretaría Ejecutiva, pero digamos, funciona muy bien, te diría, la parte de fiscalías y de persecución judicial. A esa gente también se le da, a los fiscales y demás, porque siempre hay que seguir creciendo, capacitaciones, actualizaciones, lo que decíamos hoy, bueno, ¿cómo es la parte de cripto? ¿Qué pasa con la trata digital? ¿Qué pasa con las billeteras virtuales, etcétera? Eso es permanente en Argentina y bien, el porcentaje, no me acuerdo en este momento el porcentaje, pero te voy a decir una cosa, la Protex lo publica permanentemente, ¿sí? En su página web. No me acuerdo la estadística del año 25-26, pero sí me acuerdo 23-24. Es decir, tenemos más de 1.700 víctimas, por ejemplo, que ya tienen su juicio y demás en la parte sexual. Tenemos... no quiero decir el número porque capaz miento, pero están cerca de 1.000 también en la parte laboral. Es decir, hay más víctimas resarcidas en la parte sexual que en la parte laboral. También hay muchas más denuncias en la línea 145 de posibles casos sexuales que laborales, ¿sí? Y además, y ahí me acabo de acordar, tenemos otra herramienta, hablando de las herramientas, tenemos otra herramienta más en Argentina que es el fondo, antes se llamaba fondo fiduciario, en enero del 25 se cambió a programa de restitución de derechos, es exactamente el mismo, donde con los bienes de la trata que se les incautan, se deben rematar y sacar fondos para con eso indemnizar a las víctimas de trata en juicio, ¿sí? Y se están pagando. Dale, Pablo, sí, dale. Cortito, ¿no? Porque nos quedamos sin tiempo. Siento que nos hemos hablado todo. Sí, no, mencionaste el chineo al comienzo. ¿Se sigue dando esa situación? Bueno, que nosotros acá en el norte provincial hemos padecido... O sea que iba yo por el mismo lado, porque en términos modernos, como la trata digital y todo eso, el hecho de que haya todavía casamientos obligados, son cuestiones que uno considera culturales, y esto del chineo viene a ser algo que uno tal vez de manera genérica o desde la distancia lo califica de esa forma. Sí, pero es un error pensar que esas dos cosas pueden ser culturales. ¿Por qué? Porque si bien hay un componente histórico, tradicional, digamos, que lo entiendo perfectamente lo que vos planteás, pero hoy nos encontramos con que los matrimonios forzados que se dan en determinadas comunidades, sobre todo de la zona de Cuyo, San Juan, y que tienen a su vez características, digamos, de ciertas comunidades. ¿En qué consisten? En entregar a una menor de edad, una nena, 12, 13, 11, 14 años, donde la persona la recibe, paga por eso, entrega un monto, tiene la propiedad, la explota como gusta, puede ser explotación sexual o reducción a la servidumbre, y la puede reentregar y revender. Esto es trata de personas. Y como tal se persigue, y hay juicios y hay condenas, ¿sí? por trata de matrimonio forzoso. En el chineo,
sí, vos bien decís, esto parece como de siglos de distancia. Sí. Mientras estamos hablando de la producción con IA artificial de materiales terribles, estamos hablando del chineo. Yo entiendo que por ahí sus oyentes todos lo saben. Ahora, por las dudas, chineo, y en otras provincias formosas lo llaman rameo, es lo mismo, ¿sí? Consiste en la práctica de considerar que con ciertas raíces culturales, como era antes la formación de parejas y demás de determinadas comunidades, pero que hoy por hoy es una desviación ¿a qué? A salir en grupos, en masa, en los que quieren, a violar mujeres a casar con Z, sí, mujeres jóvenes, ¿sí?, de determinadas comunidades aborígenes, ¿sí? Y hay que decirlo con todas las letras. O sea, son grupos que salen a buscar chicas. ¿Por qué se llama chineo? Y ahí también te da la idea de la discriminación y de lo horrible que significa esto desde su concepción. Porque salen a buscar chinas, entre comillas. ¿Qué es China? O sea, las chicas, las mujeres, las adolescentes de pueblos originarios. Entonces, el chineo, esto es terrible. O sea, hasta desde el mismo nombre ya implica que no consideran a esas mujeres en la dignidad y el respeto que merecen, y entonces es violación, o son violaciones en masa, ¿sí? Es dejarlas embarazadas, es no preocuparse de qué sucede, es por ahí de pronto entregarlas al otro lado del país, a otro país, porque entonces van a parar a explotación sexual, pero básicamente violaciones. Cuando esa práctica conlleva ganancia para alguien, ya sea que tiene mejor posición de poder dentro de determinada comunidad, ya sea que se le paga en plata, en especias, en comida, en una camioneta, en lo que fuera, ¿sí? Cuando hay ganancia, ahí hay trata, porque la trata es la explotación de seres humanos con el fin de obtener un beneficio. Si no está la ganancia, pensamos que, bueno, será violación, será abuso, etcétera, ¿no? Igual es un delito terrible. Salta es pionera con la ley autorina de luchar y evitar el abuso sexual de mujeres, adolescentes, niñas indígenas, pero eso, y justamente me gustaría hablarlo hoy también con los señores legisladores, que sé que muchos de ellos están en ese camino, zona, digamos, ¿sí? De incluir también la parte de posible trata. Vos decías, lo hemos sufrido mucho tiempo, dijiste recién, sí, pero es que ha habido denuncias, ¿sí?, en procesos judiciales, sigue habiendo denuncias. En este momento se está realizando por primera vez una tesis de maestría académica que lo está haciendo una persona que radica en Formosa, que ya estuvo investigando en Salta, en Formosa, en Corrientes, en Chaco, ¿sí?, y que lo está haciendo con una universidad en Buenos Aires y en coordinación con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, del cual soy directora, porque queremos que haya respaldo académico y de investigación de nivel académico sobre todo este fenómeno para poder enfrentarlo mejor. Bueno, tenemos muchos mensajes de nuestros oyentes, los vamos a leer enseguida porque nos quedamos sin tiempo, Verónica. Me imagino que así van a ser las charlas. No sé si los legisladores van a estar tan interesados como nosotros, esperemos que sí. Yo creo que sí, totalmente. Y estaba pensando mientras hablaba la importancia del semblanteo, ya que usamos palabras raras. Sí. Porque así como un gendarme se da cuenta en la ruta cuando algún auto transporta alguna sustancia solo por mirarle la cara al conductor o al acompañante, está bueno que los enfermeros, los recepcionistas de los hoteles, los taxistas, los choferes de colectivos tengan esa virtud, la del semblanteo y de notar, no naturalizar cuestiones que no debieran ser tan naturales. Yo quiero solamente decirles para el cierre, contra todo esto estamos luchando. Argentina tiene muchas herramientas, las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Seguridad Nacional trabaja incansablemente, la Dirección de Investigaciones de Trata y de Abusos Sexuales del Ministerio, presidida por Jimena Albornoz, trabaja incansablemente con esto. Después están las direcciones de frontera, la cooperación internacional, con 27 países del orbe trabajamos coordinadamente para enfrentar esto. Trabajamos con la Secretaría de Educación, con el Ministerio de Capital Humano, con la Cancillería. Es decir, Argentina está armada en un plan de Estado completo y con la sociedad civil para enfrentar esto. Y mañana y pasado en Salta se reúne el Consejo Federal de Lucha contra la Trata. Así que las 24 provincias, o sea 23 más la ciudad autónoma, estarán representados acá en Salta. Estará Cancillería, Protex, la UIF, ARCA y un montón de gente más.
Bueno, no es un chiste, es simplemente un deseo que la traten bien en estos días en Salta. Por Muchas supuesto gracias. que sí. Gracias, Verónica. Un gusto, ya volvemos.